rapidito en relación al parcial que es la próxima semana, ¿no? Entonces, doctores, su atención, por favor. Habíamos visto la primera parte de este importante tema que de ley va a venir varias preguntas en el parcial de invalidez e ineficacia, y habíamos visto la escalerita de Potter, ¿no? Estos tres planos de análisis. Primer plano, ¿cuál era? Muy bien. ¿Qué más? Se nota que se están preparando, ¿no? Está bien, se nota que se están preparando. ¿Qué más? Validez. Por último, eficaz. La existencia es que debe existir por lo menos una declaración de voluntad terminada y realizada en serio. Si la declaración de voluntad no está terminada, hay un problemita. La declaración de voluntad, repito, insisto, tiene que estar terminada, concluida. ¿De acuerdo? Y tiene que haberse formulado en serio para recién hablar de existencia. Una vez que yo determino que el negocio existe, subo al segundo peldaño. Profe, ¿y qué pasa si mi diagnóstico es no existe? ¿Qué sucede en ese caso? Me quedo a más. Y el diagnóstico es negocio inexistente. ¿Y qué? Profe, ¿y cuál es el régimen legal de un negocio inexistente? Ya lo vamos a ver en un rato. Entonces, subo al segundo escalón. Validez, siempre y cuando existe. Existe, se sube. La validez, ¿a qué se refiere? A si el negocio respeta o no respeta las normas imperativas. Si los presupuestos, elementos o requisitos cumplen con la ley o no. De eso se trata. Los presupuestos, elementos y requisitos cumplen con la normativa imperativa. Si la respuesta es afirmativa, si la respuesta es sí cumple, el negocio es válido. La respuesta es no, no cumple, obviamente inválido. Por eso la validez se refiere, como decíamos, a la regularidad del negocio. La validez se refiere, repito, insisto, a la regularidad del negocio. Ahora, para acá. ¿Cuándo subimos al tercer escalón? En ambos casos. Sea válido o inválido, igual subimos a este tercer y último plano. ¿Ya? Válido o inválido, se sube a ese escalón final. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si el negocio es inválido? Igual puede subir al tercer escalón. Si es válido también. Profe, pero no sería que solamente suba al tercer escalón solo si es válido.
de tal modo que para que sea eficaz tiene que ser válido, profe. Y si es inválido, ahí va a ser ineficaz. No, porque ahí tú estaríamos tomando como sinónimo la validez y la eficacia. Y de ninguna manera validez y eficacia son sinónimos. Ni hablar. Ya son distintos. ¿La eficacia a qué se refiere? A la producción de qué? ¿Producción de qué? No escucho. Efectos. Producción de efectos. Y ustedes ya saben que los efectos son creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. Se crea, se modifica o se extingue. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿qué sucede si el negocio es válido? ¿Qué puede pasar en el tercer escalón? Viene aquí, ahorita lo regreso por acá, el válido y el inválido. Ya, ¿qué pasa con el válido? ¿Qué sucede con el válido? Puede ser eficaz o ineficaz. Cualquiera de los dos. Que ya sabes que entre validez y eficacia no hay relación de sinonimia. ¿Ya? Inválido. Eficaz e ineficaz. Pero antes de continuar, hay que conocer otro concepto importante. Aquí hay dos tipos de efectos. Tú ya sabes que la creación, modificación o extinción de situaciones de ventaja o de desventaja son los efectos. Ahora, hay dos tipos de efectos. Efecto negocial y el efecto que será no negocial. Esta distinción, esta distinción es fundamental para entender todo lo que viene después. Pero eso no quiere decir que sea difícil, al contrario, es sencillo. Repito, efectos negociales y efectos no negociables. El efecto negocial, ¿de qué va? ¿En qué consiste el efecto negocial? Presten atención, no escriban nada. El efecto negocial es un efecto que, como dice el profesor Freddy Escobar, se nutre de la voluntad de los particulares. Esos efectos que se dan en función de la voluntad declarada, esos efectos que obedecen a la voluntad que se manifiesta, ahora voy a poner ejemplos, esos son los efectos negociables. Profe, los no negociables son esos efectos que se generan fundamentalmente por la ley, por el ordenamiento, sin considerar o hasta incluso prescindiendo de la voluntad de los particulares. Dos ejemplitos nomás. Miren, Juanito y Pepito están negociando la compra-venta de un inmueble.
Juanito le dice, oye, tengo 4 predios para ti. Tengo 2 predios interesantes en la zona industrial en Puente Piedra, en Lima Norte, y otros 2 en la zona industrial de Villa El Salvador. Acá están las 4 posibilidades. Tú ve cuál quieres, avísame para seguir negociando. ¿Cuál te interesa más? Entonces, este señor agarra el de Villa El Salvador. Por X y Y razones le interesa un poquito más el predio del sur. De esos 2, el más pequeño. Negocian y llegan a un contrato, llegan a un acuerdo. Va a vender el predio, imagínate, por $180,000 en 10 cuotas de 18,000. Ese es el acuerdo. Ya, pregunto, escúchame. Ese es el contrato. Que se haya vendido, que se haya transferido el predio de Villa El Salvador y no el de Puente Piedra, ¿eso a qué se debe? ¿A que lo dice una ley o ha sido por la voluntad de las partes? Ese efecto es negociable. Que haya sido $180,000 y no $1 millón, $1 millón de soles. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué 180,000 y no otro número? ¿Por la ley o por la voluntad de las partes? Ese es un efecto negocial. Que sean 10 cuotas y no 100 cuotas. ¿Por qué no 100 cuotas en 180 meses? ¿Ya? ¿Y por qué solo 10? Por la voluntad de las partes. Ahora, para poder inscribir esa transferencia de propiedad, se tiene que pagar, ponerse al día en los tributos, el impuesto predial y el impuesto a la renta, los arbitrios, el impuesto predial y los arbitrios. El tener que pagar esos impuestos, ¿la ley lo dice o es por la voluntad de la parte? Eso ya es una exigencia de la ley. Ese ya es un efecto no negociable. Ahora, el impuesto a la renta, ese vendedor compró el predio a 170,000 y ahora me está diciendo 180, ha ganado 10. Tiene que pagar un impuesto sobre esos 10. ¿Voluntad de las partes o imposición de la ley? ¿Negociar o no negociar? Esa es la diferencia. Cuando se celebra un negocio jurídico, se dan esos 2 tipos de efectos. Negocial, en función de la voluntad, y no negocial, ¿en virtud de qué? De la ley, prescindiendo de la voluntad de la parte. Imagínate, inclusive que las partes digan, oye, esta transferencia no va a generar impuestos. ¿Tú crees que a la señora le va a importar ese pacto? No. Igual nomás. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta, por favor, esa diferencia. Regreso acá. Válido, eficaz. Doctoras, doctores, es el supuesto normal. Es lo usual, lo cotidiano, que los sujetos celebran sus negocios jurídicos para que produzca efecto, evidentemente. Válido, ineficaz. Siendo un negocio que sus presupuestos, elementos y requisitos están bien, son regulares, pero no produce efecto. Ejemplo, un plazo suspensivo. Ejemplito, ¿no?
Celebramos el contrato de arrendamiento hoy, 9, ¿no? Hoy, 9 de octubre. El contrato se celebra hoy, 9 de octubre. Pero las partes pactan en su cláusula 7ª y 11ª. ¿Qué van a pactar? Que el contrato va a empezar a regir a partir del 7 de noviembre. ¿Qué les parece? Durante todo el mes de octubre, pregunto yo, durante todo el mes de octubre, ¿va a haber efecto? Sería que válido pero ineficaz. Ese contrato es permitido por la ley, ese contrato está completito, está firmadito por las dos partes, pero por la propia voluntad de las partes, ya, insisto con eso, por la propia voluntad de las partes, ¿qué va a ocurrir? No va a producir efecto. El efecto se va a suspender. O si tú quieres, se va a postergar. Inválido, eficaz. ¿Qué pasa con el inválido eficaz? Es un negocio que pese a tener problemas de regularidad en presupuestos, elementos y requisitos, pese a haber un inconveniente ahí, produce efecto. Ese se llama el anulable o anulabilidad, si quieres. El anulable. ¿Qué pasa con el anulable, doctores? Es inválido, pero produce efecto. Las partes tienen que respetarlo, pero como su propio nombre lo indica, si es anulable, ¿qué significa? Que se puede, ¿qué cosa? Muy bien, se puede anular. Cuando el afectado reclame mediante una demanda que en rigor, en puridad, se denomina demanda de anulación, cuando el afectado presente su demanda de anulación, ahí el juez se lo va a bajar, sacando una sentencia anulatoria del negocio. Pero, ojo con esto, el juez va a emitir esa sentencia siempre y cuando el afectado demande dentro de un plazo. ¿Qué pasa si no hace esa demanda y lo deja ahí nomás? Ese anulable se va a convalidar y va a dejar de ser anulable. Va a haber allí una convalidación tácita. ¿Estamos? Va a haber allí, por las factores, una convalidación tácita. Anulable, anulabilidad, y el inválido que no produce efecto, el nulo. Ese sí, las partes lo celebran,
pero no despliega ninguna eficacia. Creo que podría dar un ejemplo de eficaz. ¿De cuál? ¿De cuál? Ahora voy a ir a ello, no se preocupe. Entonces, el válido, lo subo, puede tener su propia eficacia o ineficacia, el inválido la misma historia. Como ya se había adelantado un poco, el inválido tiene dos tipos centrales, el nulo y el anulable. Hay un tercero que es el impugnable, que de repente lo han visto en personas, el quinto pleno casatorio. ¿Ya? Pero de eso vamos a hablar luego. De esto nada más, porque todavía no termino. ¿Ya? El siguiente tema, que es modalidades, eso ya va a ser después del parcial. Ahorita vamos a seguir con esto, hasta que acabe la sesión de hoy. Hasta este punto, ¿me van siguiendo? Una preguntita. Ya, si está claro, vamos avanzando. Esta escalera, que como les decía, viene del profesor brasileño Montes de Miranda. Montes, como les había dicho, es un autor brasileño de mediados del siglo XX. Y él tenía un problema para explicar este tema que estamos conversando ahorita, y a él se le ocurrió el esquema que estamos justamente conversando. Sin embargo, para la verdad, esa es una forma de verlo, porque la doctrina italiana ya habla de tres planos: plano de existencia, plano de validez y plano de eficacia. Y ese enfoque de distinguir las cosas, distinguir esos tres planos, ¿ya? Ese enfoque, esa diferenciación, de acuerdo, de los tres planos, ¿ya? Digamos, también está en los precedentes de la Corte Suprema. Está en el noveno pleno casatorio, está en el quinto pleno casatorio. No el diagrama de escalera, pero en vez de escalones dicen planos. Bien, hasta aquí vamos avanzando entonces con las características de cada uno de estos. Nulo, anulable. El nulo, efecto, mira lo importante que acabamos de ver, efecto negocial, tú ya sabes qué es eso, y efecto no negociable. Anulable, efecto negocial, efecto no negociable. A ver, ya. El nulo, efectos negociales, 0. Nada. Viola la ley completamente.
Y efecto no negocial, sí existen efectos negociales, no negociales, perdón, con el nulo. ¿Qué característica tiene el nulo? Al ser inválido, viola normas imperativas. Viola normas imperativas que protegen intereses generales. Normas imperativas que protegen intereses generales. Profesor, ¿y por qué decimos que en el nulo hay violación de normas que protegen intereses generales? ¿De dónde saco esto yo del interés general, profe? Muy simple. El Código Civil, y esto está en el artículo 220, el Código Civil, en el 220, dice que cualquier tercero con interés puede reclamar la nulidad. O sea, si A y B celebran el negocio, la nulidad la puede demandar C. La nulidad la puede demandar D. Z. Cualquier tercero con interés. A pesar, reitero, que el acto es entre A y B, la nulidad la puede reclamar cualquiera. ¿Me siguen? La nulidad la puede reclamar cualquiera. No importa que no haya sido parte del negocio. O sea, en sede de nulidad no le pueden decir al demandante: oye, ¿tú por qué reclamas? ¿Acaso tú has firmado? No le pueden decir eso, porque la nulidad lo puede reclamar cualquier tercero con interés. Es más, el noveno pleno llega a decir que basta que el tercero tenga algún interés. O sea, ese interés podría ser económico o moral. Algún interés, cualquier tipo de interés prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos en cuenta, doctoras, doctores, esa situación. Vamos a seguir. Entonces, efecto negocial, precisamente porque viola normas que protegen intereses generales, efecto negocial cero. Porque ¿cómo el sistema jurídico le va a dar la mano a algo que afecta a las bases mismas del sistema? Y tú ya sabes que el efecto negocial tiene que ver con el propósito que las partes declaran. Pero si la ley considera que es nulo, le va a negar cualquier efecto negocial. Ya, pero ¿qué tipo de efecto sí va a haber? No negociar. Entonces, escúchame, cuando se dice el nulo es absolutamente ineficaz, no, pues esa mancha. No, tranquilo. A nivel de negociar, güey, absolutamente ineficaz en el plano de los efectos negociales, ya. Pero en el de los efectos no negociales, no. Es más,
el nulo de repente produce más efectos no negociables que un negocio válido. Ejemplo, piensen en lo siguiente. Un caso facilito, manifiesto, evidente, obvio, de nulidad. Los sujetos hacen tratos, ¿ya? Los sujetos hacen un negocio en virtud de qué o cómo van a hacer. Compra-venta de órganos. Una persona contacta a un mal médico que es traficante de órganos. Vende corazón, riñón, córneas, etcétera. Sangre, lo comercializa. ¿Está permitido eso? No. Si eso ocurre, ocurre en un mercado negro. Porque el mercado negro de eso sí hay. Entonces, celebran ese negocio, doctores. Celebran esa operación. Pregunto, a ver cómo lo ven ustedes. Van a quedar en $30,000 por un corazón. Se va a pagar en 2 cuotas. Anticipo 15,000, los otros 15 contra entrega. Y obviamente no va a ser por yape o plin, ¿no? Lógico. En efectivo, llevas tu mochila, ¿no? En billetes grandes, ¿no? Para que no haga tanto bulto. Puro billete de 100 nomás. Ya. Pregunto, ¿ese acuerdo, ese contrato, tú crees que se va a poder hacer valer en un tribunal? Oiga, me deben 15,000, solo me pagó el anticipo. ¿Se podrá hacer valer? Al contrario, si son descubiertos, pueden terminar presos o no. Y al médico le van a quitar su licencia. Ahí se desencadenan una serie de efectos sin duda alguna jurídicos. Pero pregunto, ¿son efectos queridos por las partes? ¿O que responden a lo que las partes han deseado? ¿O son efectos impuestos por la ley? Obviamente. Siendo evidentemente nulo, siendo a todas luces nulo, hay efecto. ¿Pero de qué tipo? ¿Ah? No negociar. Entonces, cuidado, ¿no? Porque en algunos textos el nulo es absolutamente ineficaz. Ya, tranquilo. ¿De qué efecto estamos hablando? Si me hablas de los negociables, obviamente. Pero el nulo puede producir varios efectos no negociables. Ahora, profe, y eso, atención por favor, un poco más, profe, pero del nulo dicen que nace muerto. Y yo he leído, profe, por ahí, que en algún libro, como el del profesor Juan Espinosa, dice que el nulo nace vivito y coleando. Entonces, profe, ¿está vivo o está muerto? Estaba de parranda nomás. No, está muerto, doctor. Cuando el profesor Espinosa en su libro, El acto prohibido negociar, dice que nace vivito y coleando, es una metáfora, la verdad, poco feliz, en mi opinión. Porque, claro, hoy, pero no ves que no lo produce efectos, sí pues, pero son efectos de qué tipo. No negociar.
¿Y qué caracteriza a un negocio jurídico? ¿Cuál es el corazón de un negocio jurídico? Los efectos negociales. Porque precisamente estos, como es fácil de entender, se relacionan con su esencia. ¿Qué era qué cosa? La autorregulación. El hecho que yo pueda autorregularme, eso se plasma con los efectos negociales. Si efecto negocial es cero, ese corazón no late. No hay negocio. El negocio nulo, como dice Barbero, de negocio solo tiene el nombre, porque le falta el corazón. Es una cáscara, es un cascarón. La esencia, la capacidad jurídica de producir efectos negociales, no tiene. Toda la eficacia que despliega es de tipo no negocial. En el caso del médico, a nivel administrativo le quitan la licencia, a nivel penal puede terminar engañado. ¿No? Otro ejemplo de negocio nulo, chicos, ustedes habrán visto, súper conocido. En el Almenara, esta banda que recibió el nombre de Los Ángeles Negros, qué feo nombre, gran grupo musical, no sé por qué le han puesto eso. Pero bueno, ¿les suena? Que vendían Kama Sushi entre 80.000 a 90.000 soles. ¿Durante la pandemia? Durante la pandemia. ¿No escucharon de esas noticias? Pero ha habido de todo, venían oxígeno. Había ahí se me fue el nombre, una ex voleibolista. Fue el apellido. Bueno, pero ¿de qué iba esto? Una persona decía: yo te puedo conseguir cama sin el Almenara. Yo te quiero ayudar. Solo que bueno, tú sabes, piden un dinero. Y regateaban, empezaban en 85.000 soles. Mira, ellos cobran como 100.000 soles, pero porque tú eres amigo, me lo están dejando en 85. Ya una rebajita media 82. Y se empezaban a hacer los pagos. Pero algunos pacientes igual fallecían, o se hacía el trato hoy día y los estaban trasladando todavía el fin de semana. Era ultra lento, que muchas veces por eso fallecía, y la gente defraudada por la muerte empezó a denunciar. Ahí hay un contrato. Dale. ¿Válido o inválido? Inválido. Esta señora, la que hacía los negocios, oye, no me terminaste de pagar, ¿podría reclamar desde la prisión? No, porque es nulo. Efecto negocial cero. Pero sí que tuvo hartos efectos no negociales. Porque toda esa banda en una madrugada de hace un par de años, 3 años atrás, fue detenida en un operativo. Esos son puros efectos no negociales derivados de ese contrato. ¿Se entendió? Ese es el nulo. El anulable viola normas imperativas que protegen intereses generales. Intereses generales. Perdón. Particulares.
En el nulo y en el anulable, en ambos casos se violan normas imperativas, solo que en el nulo se violan normas que protegen intereses generales, en cambio en el anulable, normas imperativas que protegen intereses particulares. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque el propio Código Civil, a diferencia del 220, el Código Civil en el 221-222 dice que la anulación solamente la puede pedir el afectado. ¿Qué pasa si un tercero con interés quiere pedirlo? ¿Qué pasa si ese tercero que tiene un interés, indiscutiblemente, quiere solicitarlo? ¿Le ligará? No. Ese tercero con interés lo van a rechazar. Solamente puede reclamar la parte afectada. Y ojo, atención aquí, ni siquiera las dos partes. Imagínate que el contrato es de 2, 3, 4, 5 partes. Y, profe, ¿cualquiera de las partes podrá pedir la anulación? Tampoco. Solo la parte afectada por el vicio de la anulabilidad. Nadie más. Profe, su familia, profe, alguien que tenga algún interés adicional. No. Solamente la parte afectada. Y cuando el Código Civil nos dice que solamente esa parte negocial, esa parte contractual afectada es la única que puede reclamar anulabilidad, ¿eso qué significa? Que allí afecta a intereses generales, solo intereses que la ley considera de relevancia meramente particular. Ahora, ¿qué pasa aquí? Efecto negocial, si existe. Si tiene efecto negocial, el anulable. Y efecto no negocial, también. Los dos. Profe, pero es inválido. Otra vez, no mezcles validez con eficacia. Son temas diferentes. El anulable va a producir efecto negocial. Solo que, como dicen algunos autores, es una eficacia claudicante, que puede claudicar, que se puede caer. ¿Y cuándo se irá a caer? Cuando la parte afectada pida la anulación. Se va a caer cuando la parte afectada pida la anulación. Profe, y si nunca lo pide, se mantienen esos efectos negociales. Normal nomás. Esa eficacia negocial, reitero, solamente va a ser cuando se anule el negocio mediante la sentencia del juez. Profe, y efecto no negocial variado, pero yo quiero que destaque un efecto no negocial en específico. El derecho, así se llama, derecho potestativo de anulación. Derecho potestativo de anulación. ¿En qué consiste, profe, ese derecho potestativo de anulación? Bueno, como se podrán dar cuenta, el afectado, el perjudicado, puede solicitar la anulación si quiere.
¿Qué pasa si no le da la gana de solicitarlo? El negocio va a quedar convalidado. El solicitar la anulación es algo que depende de la sola voluntad del afectado. Él verá si le pide al juez o no la anulación. ¿Le tiene que pedir permiso a la otra parte? No. Un ejemplito, me adelanto un poquito. Un ejemplo de negocio anulable es aquel negocio que se hace con estafa, a través de una mentira, una treta. A través del engaño de la mentira se arranca el acuerdo, se arranca la declaración de voluntad para cerrar el negocio. Yo te pregunto, el engañado, el timado, va a tener que pedirle permiso al estafador. Oye, estafador, ¿puedo anularlo? ¿Tú crees que será así? ¿O unilateralmente decide? Unilateral. Ahí está el derecho potestativo. El afectado unilateralmente decide si plantea ante el juez la anulación o no. Bueno, si hay cláusula arbitral, ¿ante quién sería? Ante los árbitros. Si el negocio, si el contrato tiene cláusula arbitral. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿que ese derecho de anulación exista será por acuerdo de las partes o porque la ley lo pone? Ya, si la ley lo pone, ¿negociar o no negociar? ¿Ah? No negociar. Muy bien. Ahí está. Esa es la lógica del anulable. Profe, ¿yo cómo sé cuándo estoy ante un negocio nulo? ¿Yo cómo sé cuándo estoy ante un anulable? Y eso lo vamos a ver en un ratito. Bien, respiren unos minutos. A ver, doctores, atentos por favor. Los supuestos de nulidad están en el artículo 219 del Código Civil. Y los supuestos de anulabilidad en el artículo 221 del Código Civil. (219) y 221. Y 221. Ya. Miren, les voy a dar un tip. Quiero para la lista más fácil. Yo creo que es para cosas tecnológicas. Ya, nadie escriba nada, por favor, ya. Y lo que voy a decir en los siguientes 2 minutos, por favor, que quede bien grabadito a decir. Les va a ayudar un montón para las lecturas, no solo para el examen, sino para lo que queda del curso. Ya, por favor, nadie escriba nada, ni esté con el teléfono ni nada, concéntrese. 2 minutos nomás les pido. Miren, ni escribas ni nada, pues tú ten la lectura que te va a alcanzar. El tema es que tú me entiendas primero a mí para que se te haga más asequible la revisión de los materiales. Ya, mira. Aquí hay 2 normas básicas, ¿ya? El artículo, algo que ustedes se supone ya han visto, el artículo 5, el título preliminar del Código Civil. Es nulo el acto jurídico que viola el orden público y las buenas costumbres. Y también el artículo 219, que ya lo he mencionado, inciso 8, que dice que es nulo el acto jurídico, el negocio, en los supuestos del artículo 5, el título preliminar, y aquí viene lo neurálgico, lo esencial, a menos que la ley diga otra cosa. Entonces, escúchalo. Cuando tú tienes un negocio y tú diagnosticas, tú determinas que viola la ley, tienes que chequear o tienes que indagar
si la propia ley te da una sanción por esa violación normativa. Y aquí tengo un negocio que tiene un problema normativo. La propia normativa me dice cuál es la consecuencia: nulidad, anulabilidad, ineficacia, impugnabilidad. Eso es lo primero que tienes que chequear. Profe, no me dice nada. Lo único que tengo claro es que mi negocio viola tal cual norma. Pero esa normativa no me dice si es nulo, anulable, ineficaz, impugnable. No me dice nada, profe. Entonces tú de inmediato asumes nulidad. Nada más. Eso es lo que se llama nulidad virtual, porque el negocio jurídico choca con el sistema, con las normas imperativas, artículo 5, título preliminar. Eso es el primer punto. Segundo punto clave. Profe, ¿y entonces cuándo va a ser anulable? ¿Cuándo va a ser ineficaz? ¿Cuándo va a ser impugnable? O cualquier otra cosa, como la rescisión. Cuando la propia ley lo diga. Por eso primerito tú tienes que chequear si la propia normativa no te dice algo, porque de repente la normativa te dice anulable, impugnable. Profe, pero la propia normativa también me podría decir nulo, ¿no? Sí, claro. Profe, pero si la normativa no me dice nada, ¿tú qué asumes? Nulidad. Y ya está. Para que sea cualquier otra cosa como la ineficacia, la anulabilidad o la impugnabilidad, la ley te lo tiene que decir. Profe, si la ley no me dice nulidad, pero yo asumo nulidad, yo estoy asumiendo lo que la ley no dice de manera expresa. Claro, por eso se llama nulidad virtual o tácita. Nulidad sobreentendida. Lo único que puede ser virtual o sobreentendido es la nulidad. Puede haber anulabilidad virtual o ineficacia virtual o impugnabilidad virtual. No. Esos tres siempre son expresos. Pues si tú tienes un negocio que viola alguna normativa ministerial, alguna normativa municipal, alguna normativa tributaria, y dices, pucha, ¿y qué pasa por violar esto? A ver, voy a buscar nulo, anulable. No, o sea, si no hay, tú de arranque, ¿qué dices? Nulidad, fin. Ejemplito, una de las jurisprudencias, no sé si alguno de repente ya la habrá encontrado, que me parece uno de los casos más interesantes de los últimos años sobre nulidad, sobre este tema de acá. En Ica habían transferido unos terrenos, pero eran unos terrenos que pertenecían al centro histórico de Ica, de tal manera que según las leyes especiales, si tú ibas a vender un inmueble que estaba dentro del centro histórico, tenías que contar con un permiso previo del Ministerio de la Cultura. Sí o sí, tenías que avisarle previamente al ministerio antes de hacer la transferencia de propiedad. Pero acá los señores lo hicieron sin avisarle al ministerio. Si tú ves la normativa del Ministerio de la Cultura sobre ese asunto, no te dice si es nulo, no te dice si es anulable, no te dice que es impugnable, no te dice que es eficaz. Simplemente te lo está exigiendo y la persona hace lograr el contrato desobedeciendo esa normativa imperativa. ¿Qué asumimos? Listo. Así es. Así funciona. Ya con eso te estoy ahorrando no sé cuántas semanas. ¿Ya? Ese es el truquito. Con el derecho vigente. Porque en el proyecto de reforma del Código Civil, que solo es eso, un proyecto. A ver, el Código Civil peruano ha tenido proyecto de 1994, proyecto del 2006, proyecto del 2016, que alguna participación tuvimos nosotros.
Y ahora el último proyecto del 2023, que bueno, creo que ni sale en ningún documento, no sé qué ha quedado, encarpetado. En el proyecto más serio de todos, que me parece a mí, digo, ¿no? Del 16, incluso el Ministerio de Justicia sacó un texto, lo pueden encontrar en el SPIG, inclusive. Se quiere cambiar y que la nulidad sea siempre expresa. ¿Y qué cosa va a ser lo virtual, profe? La ineficacia, que ya la vamos a conocer de un rato. Pero eso es un proyecto. ¿Está aprobado? No. A la fecha no. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a mirar lo que dice el 219 del código. Le dije que trajeran sus códigos. Artículo 219 del Código Civil. Artículo 219 del Código Civil. Inciso 1. El acto jurídico es nulo, dos puntos, cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Este inciso es muy importante. ¿Por qué, profe? Este inciso tiene especial valía porque nos ayuda a resolver esto de acá. Yo te pregunté hace un rato qué pasaba si el diagnóstico era inexistencia. Si el diagnóstico es inexistencia, subo al segundo escalón. Si es INE, no. Entonces, ¿qué regulación se aplica? Ahí te lo dice el código, la nulidad. No, pero a ver, profe, aguante. ¿No se supone que la nulidad es un tipo de invalidez y que la validez o invalidez solo tiene sentido de lo que existe? No estoy diciendo que nulidad e inexistencia sean sinónimos. Simplemente estoy diciendo que tienen el mismo régimen legal. Son dos cosas diferentes. Te voy a poner un ejemplito para que te des cuenta de esto. La sevicia o violencia física es una causal de divorcio. Pero también lo es el adulterio. Permítanme un segundito, doctores. Estaba esperando esta llamadita, perdón. Ya, disculpen. Ya, a ver. Les decía, la sevicia, la violencia física y el adulterio, los dos son causales de divorcio. Ya. ¿Qué significa esto? Que cuando ocurre cualquiera de los dos, se desata el mismo efecto, que la víctima puede pedir el divorcio, el mismo efecto esencial, inclusive pedir, ¿qué cosa? Indemnización. Ya, pero por eso yo voy a decir, sevicia y adulterio son sinónimos, ¿o son diferentes? Son diferentes. Hay ciertos delitos de corrupción que tienen de 6 a 10 años de pena. Pero si tú ves otras normas del Código Penal, el famoso homicidio simple, el 101 del Código Penal también tiene esa cantidad de pena. ¿Que tengan la misma pena significa que corrupción y homicidio son sinónimos? Ahí está. Que yo te esté diciendo que la inexistencia termina teniendo el mismo régimen legal de la nulidad,
Profe, pero no eran, no, pues yo no estoy diciendo que eran sinónimos, no lo son, pero tienen el mismo régimen legal porque así lo ha considerado el legislador. ¿Está grabando? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tengan presente esa situación, doctores. La inexistencia tiene el mismo régimen que la nulidad. Eso, por favor, no significa. El profesor Flor me está diciendo que nulidad e inexistencia son sinónimos. Yo no he dicho eso. Son distintos, pero tienen el mismo régimen. Si tú ves el 219, inciso 1, eso es inexistencia. Mira lo que dice ahí: falta la manifestación de voluntad. La declaración no se terminó, terminó incompleta o no resulta seria. Entonces, si no, inciso 1 es inexistencia. ¿Pero qué te dice el código? Sí, eso es inexistencia, pero yo el código le voy a dar el régimen de la nulidad. ¿Me dejan entender? Ya está. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita? Este es el inciso 1. Por ejemplo, falsificación de firmas, suplantación de identidad, son supuestos donde se supone que están declarando ciertas personas, pero en realidad no han declarado nada. ¿Eso qué es? Nulidad por falta de manifestación de voluntad. Cuando se dice el agente, ¿qué agente? El sujeto que celebra, pues, no otro. Si yo veo el contrato entre A y B, pero luego de una investigación se determina que A no firmó nada, ahí está esa causal. Pero también están los supuestos de inexistencia que habíamos conversado la semana pasada. Si yo digo, le vendo el PlayStation 5 a 2.500 soles, y alguien me dice, ya, 2.100, pásame tu cuenta. No, tal, pues, yo estoy hablando de 2.500. No, que sí cuesta nuevo. 200, está bien, ya, pasa tu cuenta ahorita. Ya. ¿Ahí hay un acuerdo? No hay acuerdo. Inexistencia. ¿Pero qué régimen le aplico? La nulidad por el 219, inciso 1. ¿Me deja entender? Listo. Inciso 2, derogado. Inciso 3, cuando su objeto es físico o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminado. O sea, cuando los intereses no se pueden concretar, cuando los intereses no se pueden materializar. Los intereses no son de viable realización en el plano normativo, no son de viable realización en el plano físico. Tengo el interés, si yo tengo un local de este tamaño y tengo el interés de guardar acá 100 carros, no se puede. Ahí hay una nulidad porque el interés, el objeto, es físicamente imposible. Oye, quiero hacer una excursión, contrato una empresa de turismo. Ya, oye, ¿sabes qué? Quiero, vía tierra, en un día, por tierra, quiero conocerme Chanchán, Paracas y el Cerro Baúl de Moquegua. ¿Un día va a alcanzar? Por tierra. Y aunque tuviera taxi aéreo, tampoco, no las. Hasta eso se tiene que programar y todo, no se puede. Es un interés físicamente inviable, imposible. Nulidad del contrato. Cuando su fin sea ilícito, lo que ya habíamos conversado. ¿De qué fin me está hablando? ¿Del genérico o del concreto? Del concreto. Del concreto. Cuando adolezca de simulación. Ya. Aquí hago un alto, esto ya lo vamos a ver luego, ¿ya? Pero igual hago un pequeño paréntesis.
¿Qué significa simulación? Que el negocio jurídico es hecho por pura finta, fingido. Por ejemplo, es solo un ejemplo hipotético. Ya saben, doctores, yo a ustedes, presidentes, estoy conociendo este siglo, cuando se semejanza con la realidad, es pura coincidencia, lo que el profesor está haciendo bullying, no, es al azar. Juanito está cortejando a Juanita. Juanita no quiere saber, lo tiene bien, ¿cómo es? Frienzonizado. Entonces él, un poquito insistente, ¿no? Ya de repente traspasando ciertas líneas. Entonces ella, para deshacerse de su molestia de raíz, le dice a un amigo: oye, si hacemos la finta que estamos juntos, ya con eso va a dejar de molestarme. Y él dice: pero ¿cuánto tiempo? Porque tampoco quiero, ¿no? Y lo vamos a poner en redes sociales, porque, o sea, yo también pues quiero conocer gente, ¿no? Y si publicitamos esto me vas a complicar. No, así nomás, de manera interna en el aula, nada más, nada de estado de WhatsApp, de nada. Pero en el salón sí vamos a estar bien juntitos, ¿eh? Porque si no, no la van a creer. Ya está bien. Esa es una relación de enamorados fingida. Solo quieren generar una apariencia. Pero entre ellos no hay nada serio, ellos no se quieren vincular por ese compromiso. Como se dice coloquialmente, de la boca para afuera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si dos personas celebran un contrato solo con el ánimo de desviar la atención, de engañar, ¿no? de mentir, ¿de acuerdo? Allí tenemos una simulación. Solo que, otra cosita que quisiera que se graben bien en sus cabecitos, y qué fácil. Simulación y fin ilícito son diferentes. No lo digo yo. Mira tu código, cómo lo separa. No es, esa es la posición personal del profesor. Cuando hay una posición personal, yo te lo voy a decir. El fin ilícito está separado de la simulación. ¿Qué quiere decir esto? Que la simulación no necesariamente es ilícita. De repente las partes están mintiendo o haciendo la finta con un fin inocuo que no perjudica a nadie. ¿Igual va a ser nulo? Sí. Porque a veces se dice, pero si no están perjudicando a nadie, si no están violando ninguna ley, si no están afectando ningún derecho, entonces en ese caso, ¿qué pasa con la simulación? Va a ser nulo igual, pues. Es una causal autónoma. No se le tiene por qué mezclar con el fin ilícito. Ejemplo. Un hombre casado tiene un inmueble que es un bien propio, que compró de soltero. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer breve el cuento, porque perdón. Para hacer breve el cuento, este señor tiene un amante. ¿De acuerdo? Entonces, él quiere que esta chica se vaya a vivir a ese inmueble. Él podría darle un comodato. ¿Qué es un comodato? Un alquiler de gratis.
Un alquiler de gratis. Pero si hace eso, mucho roche, pues. Oye, ¿tú por qué le das esto a esta chica de gratis? Entonces, para no levantar polvo, nadie esté mirando mal, lo va a disfrazar. Y va a hacer un alquiler con una renta de, no sé, 2.500 soles mensuales. No, ese predio está como 3.000, pero es una buena chica. La quiero ayudar. Entonces se va a bajar en 2.200. Es una finta. Eso es simulado. Está perjudicando a alguien, no, porque es un bien propio. Y la mujer o el hombre, con sus bienes propios, tiene libertad de disposición. Es libertad de contratar, que eso está en la Constitución. Puede contratar como quiera. Pero está tapándolo para que no haya roche social. Esa es una simulación sin fin ilícito, porque legalmente no está molestando a nadie. ¿Pero es nulo? Sí, porque es fingido. No, pero no está perjudicando a nadie. Pero ahí estás mezclando fin ilícito con simulación, y esa mezcla es ilegal, porque el propio Código Civil, como tú estás viendo, lo diferencia, son causales autónomas. Entonces, si en el examen yo te planteo una simulación que no perjudica a nadie, tú no, ¿será nulo? Por supuesto que va a ser nulo igual, porque la simulación es una causal de nulidad independiente. ¿De acuerdo? Entonces, prosigo, ¿no? Este señor llega a su nidito de amor, abre la puerta y encuentra a la chica con otro. O sea, el engañador lo engañaron. Cuidado, Valencia. Lo engañaron. ¿Cómo me has hecho esto? Le dice. Y ahora le voy a cobrar la renta. Me voy a poner modo señor Barriga. Y va a cobrar. ¿Qué va a poder decir la chica? No, este arrendamiento fue simulado. No tengo que pagar ninguna renta, porque todo fue fingido. Nulo. No puede ser nulo porque no afecta a nadie. No. La simulación, lícita o ilícita, igual es nula, porque la simulación en sí misma es una causal de nulidad independiente. Eso es algo, doctores, que desgraciadamente en los libros no se destaca lo suficiente. Y a veces uno, cuando empieza a practicar, empieza a ver casos de civil, se empieza a enredar. Pues, fácil. Inciso 6. Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Lo que ya hemos conversado. Formalidad ad solemnitatem. ¿Qué pasa si la ley te pide una formalidad bajo sanción de nulidad y tú no la cumples? ¿Qué pasa con el negocio? Es que nulo. Acá está. 7. Cuando la ley lo declara nulo, o sea, nulidades expresas, que hay varias a lo largo del Código Civil y en leyes especiales. Y lo que te dije hace un rato, en el caso del artículo 5, título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. 221. Anulabilidad por capacidad de ejercicio restringida. Si los sujetos que celebran el negocio tienen capacidad restringida, que tú ya has visto el curso pasado, anulable. El inciso 2 establece la causal de anulabilidad más importante de todas. El inciso 2 establece la causal de anulabilidad más importante: por vicio de voluntad, error, dolo, violencia o intimidación. El 3
otra vez simulación. Profe, pero espérese, ¿no era nulidad? Y ahora aparece también en anulabilidad. Lo que pasa, y eso ya lo vamos a ver más adelante, la simulación absoluta es causal de nulidad. La simulación relativa, causal de anulabilidad. Hay dos tipos de simulación. Ya lo vamos a ver luego. No se preocupe. Y 4, cuando la ley lo declara anulable. Mira, para ir cerrando ya. En el caso de los vicios de voluntad, te decía hace un rato, en el engaño, en la estafa, cuando se celebra el negocio gracias a un ardid de una de las partes contra la otra. Ahí podríamos decir, escuchen, podríamos decir, profesor, pero si ha habido una estafa, si ha habido una mentira o un engaño para arrancar la voluntad, profe, ¿no están violando la libertad de contratar que usted aludió hace un rato para que la persona pueda disponer de sus bienes de soltero? La libertad de contratar está en el inciso 14 del artículo 2 de la Constitución. Entonces, profe, si a una persona la engañan, la timan para celebrar un negocio, ¿no le parece, profe, que están violando ese derecho constitucional? Por supuesto. Profe, pero si están violando, además, profe, la estafa es un delito, está en el Código Penal. El Código Penal es orden público. O sea, están violando el Código Penal y están violando un derecho constitucional. Entonces, norma imperativa, entonces nulo. Por eso, el propio Código te lo dice. En el caso del artículo 5 del título preliminar, a menos que la propia ley diga otra cosa. Y aquí la ley dice otra cosa. En el 221 te dice que va a ser anulable nomás. Si borráramos ese 221, ese inciso, allí ya hablaríamos entonces de nulidad. Pero como la ley dice una cosa distinta, anulamos. Bien, allí lo dejaremos. No sé si hay preguntas sobre esto, doctores. ¿Doctor? Ya. Antes, ya, ok, tiene razón. Pero antes de recapitular, porque eso ya lo conversé, de lo que hemos conversado, ¿alguna duda? Ya. Igual va a haber una PPT, la PPT 56, que ya se la alcanzamos a Sofía. Si no es hoy, es que Gabriela te lo alcanza mañana, ¿no? Sofía, ya ella tiene todas las PPTs. Ya. Entonces le pido la PPT. Sí, de una vez. Ya no, 5 y 6. 5 y 6, pues creo que te alcanzó hasta las 4 nada más, ¿no? No, me han alcanzado varias. ¿Todas? Dos en total. ¿Cómo? 2 en total. ¿2 más? No, 12. 12. Ya, entonces está todo, pues. No hay problema. Invalidez hasta la PPT 6. Ya. Vamos, si no hay preguntas, el parcial. Así es todo. A ver, el parcial de autores va a ser en el mismo horario. O sea, jueves de la próxima semana. Estamos hoy 16, ¿no? ¿Sería 16? Sí. El jueves 16. Se va a activar plan 4 de la tarde, o en el peor de los casos, quizá algo antes. Pero a las 7 ya está cerrándose. O sea, la idea es que dure solo 3 horas. ¿Ya? Por ahí de repente se activa un poco antes, no hay problema. Pero no van a tener menos de 3 horas. Ahora, de verdad, la prueba puede ser en hora y media máximo. Pero que de repente se me va el internet, de repente se me cruzó con otro tema, que el otro profesor me pidió esto, que está un poco mal, como usted, profe, que no me va mal.
etc. Entonces, para evitar eso, de a 3. Sí, 2 casos. Cada caso con 2 preguntas. Eso es de desarrollo. ¿Ya? No todos, por si acaso, yo no debería decir esto, ¿verdad? Pero mejor lo digo. No todos van a tener la misma prueba. Como utilizamos banco de preguntas, todos van a tener casos diferentes y preguntas diferentes. Y obviamente la prueba es individual. Entonces, si vas a estar ayudando, de repente te va a faltar el tiempo. O te vas a confundir. Oye, ese caso es parecido al mío. Y terminas poniendo una respuesta que no es. Entonces, lo mejor, cada uno se concentra en su prueba. ¿Ya? Pues no quiero cara larga, o que haya bronca por ayudar, por tu culpa vas a terminar odiando. ¿Ya? Entonces, mejor fair play, jueguen limpio. ¿Ya? Bueno, como comprenderán también, con la ayuda de las aplicaciones de IA, voy a tener que ver si hay similitudes o no. Voy a tener que subir todos los desarrollos y el chat me va a decir si hay respuestas igualitas o demasiado parecidas. Y eso es falta grave. Y eso está ocurriendo dentro de la facultad. Entonces, no quisiera que tengamos un problemita feo, ¿no? Dígame, Sofía, ¿no estoy siendo claro? ¿No se entiende bien de qué hablo? Sí, pero, o sea, sería bueno que tenga habilitado el Save File, porque, o sea, claro, no va a ser idéntico, pero ¿cómo sabemos si está igual? No, sí, ¿cómo sabemos si está igual? Es que si dice pues lo mismo y la diferencia es una coma. Pero supongo que habrá un porcentaje de similitud siempre permitido. No, o sea, obviamente si la pregunta es parecida o hay una coincidencia, la respuesta obviamente se puede parecer. Pero si es un pega y copia, igualito, a eso 100%. me refiero. Ya, está bien. ¿Ya? Entonces, sí. No, es virtual. En el Blackboard. Las pruebas son virtuales. La última prueba presencial que hubo fue en noviembre del 19. Antes lo perdí. Yo la verdad preferiría lo presencial, pero me parecía mejor, pero en fin, donde manda capitán. Mándame. Y yo no me voy a complicar por eso. Ya. Lo que está en la cancha de los docentes es hacer banco de preguntas y que las pruebas sean distintas. Otra cosita, antes de darte la palabra, doctora Yarra, un segundito, permítame. Cualquier reclamo, observación, se tiene que sustentar. Nosotros vamos a tener el debido cuidado, ¿ya? Y si hay observaciones, hay que corregir algo, se cambia. Yo no me complico, ¿ya? Porque a uno se le puede pasar, errans humanes, ¿no? Pero el argumento no puede ser, con todo respeto, o sea, sin ánimo, no se tome a mal lo que voy a decir. Todo es muy buena onda, doctores. No, mi argumento es que yo lo he hecho ver por un especialista y es como yo digo. Esa es falacia domine. ¿Ya? Tiene que ver el sustento. El sustento no puede ser que yo lo hice ver por alguien. ¿Ya? O sea, aunque con todo respeto voy a decir esto, solo quiero ser didáctico. Si con Ouija te has contactado con José León Barandiarán
Y te dice, fuera, estoy equivocado. Ya tiene que darme sustento. ¿Ya? O sea, ya con eso te digo todo. Allá Metáfora. con fuentes. Entonces. Ahora sí, doctora, por favor, repito. Hago una estructura de respuestas. Bueno, lo que se quiere son respuestas de pocas líneas, ¿no? Unas 5 o 6 líneas, 7 máximo. No queremos testamentos. Y te agradezco la pregunta porque la respuesta tiene que ser de lo que te estoy preguntando. O sea, si yo te estoy preguntando, Concreto. por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo un PC de Salaberry? Tú me estás hablando todo el rato que, bueno, a la clínica San Felipe se llega así. Oye, pero yo estoy preguntando por la clínica. Estoy preguntando. ¿Me dejo entender? No, pero yo dije bien la ubicación de la clínica. ¿Qué me importa? Yo no estoy preguntando eso. ¿Me dejo entender? Creo que está fácil, ¿no? No, profe, pero lo que yo dije sí era bien, pero no era materia de pregunta. Entonces no se vayan por la tangente. Van directo al grano. Por eso unas 4 o 5 líneas suficientes para mantener el máximo puntaje. Yo pongo 20, ¿eh? O sea, normal, yo de verdad que no me complico. Y también ponemos 0. Gracias. Oportuna tu pregunta, doctora. Ya. Bien. A ver, doctores, estos dos bloques nos esperan, por favor. Y estos dos se quedan ahí quietitos en su sitio.